¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Sean todos bienvenidos, bendiciones para todos. Nos da gusto estar aquí de nueva cuenta. Otro domingo, otro día de adoración al Señor. Y pues es un deleite, es un gozo adorarle. Es un gozo cantar todos juntos, ¿verdad? Hacia nuestro Dios, porque Él es digno. Ya lo leíamos, lo cantábamos hace rato. Vamos a poner el día de hoy en oración este mensaje, un mensaje especial. Se interrumpe un poco la secuencia de lo que veníamos viendo de Mateo 7, pero es un caso práctico de cómo Jesús lleva esa enseñanza que está dando en Mateo 7, que ahora la lleva a la práctica. ¿Y quién mejor que el Señor Jesús para ejemplificar la enseñanza? Oremos. Te alabamos, bendito Dios y Padre, te agradecemos por todas tus misericordias, todas tus bondades. Eres fiel, Señor, a nosotros. Nos das alimento a su tiempo, nos das tu palabra, nos das entendimiento, nos das ese gozo de refugiarnos en ella. También, Señor, cuando vienen aflicciones a nuestras vidas, preocupaciones, ansiedades, problemas, pues también encontramos refugio en ti. Tú eres bueno, tú eres amoroso, bondadoso, misericordioso, un Dios en el cual se puede confiar, que también venimos delante de ti cargados de pecados y de maldad, corazones manchados y sucios por el pecado, por el día a día, y también encontramos refugio y limpieza en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande y porque nos perdonas, nos aceptas y nos ayudas día a día. Síguenos ayudando, Señor, síguenos dando tu palabra constantemente. Es nuestro alimento. El día que no nos alimentemos de ella, moriremos, Señor. Ayúdanos, por favor, que sea de bendición este tiempo y que sea un tiempo de adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, hermanos, acompáñenme al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7, al final, el último versículo de Juan, capítulo 7, que es el versículo 53. Juan 7:53, y seguiremos la lectura ya en el capítulo 8 hasta el versículo 11. Dice así, Juan 7:53 al 8:11. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más.
una historia que ya hemos escuchado, la hemos visto en películas, hemos sabido de esta historia y que nos conmueve. Una historia en donde vemos a varios personajes, a Jesús principalmente, que acaba de, en su agenda tan apretada, acaba de enseñar, estaba en un lugar, y dice ahí versículo 53 del capítulo 7, y cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Fueron a la enseñanza del Señor Jesús y terminando la enseñanza se fueron a sus casas. Terminaba el día, hay que ir a prepararse para el día siguiente, hay que ir a dormir a los niños, hay que llegar a casa, como todos y cada uno de nosotros. ¿Jesús a qué casa se fue? Capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. El Señor Jesús, desde que llegó a este mundo, se encontró que no había lugar para él. Su nacimiento ocurrió no en la casa de sus padres, sino en un lugar foráneo, en una cueva, en un pesebre. No había algo fijo o formal para recibir al rey. No nació en una cuna dorada y con todos los servicios a su disposición, con sirvientes o un palacio. Llegó a esa cueva. Fue puesto en donde comen los animales, en un pesebre. Fue envuelto en pañales, nos dice Lucas 2:7. Allí nació, allí fue recibido. Cuando creció y los discípulos, los primeros, querían comenzar a seguirlo, él les advirtió: no tengo dónde recostar la cabeza. Si bien los animales del campo tienen guaridas o hacen nidos, yo no tengo una casa. ¿Quieres seguir? Pues adelante. Y tal vez donde nos agarre la noche, ahí nos quedaremos. El Señor Jesús aquí va al monte. Lo más probable es que se haya ido a orar, un lugar recurrente donde él acudía a orar. Ahí tal vez durmió un rato y se levantó muy temprano a orar, como él acostumbraba. Pero dice versículo 2, al día siguiente vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Y era una costumbre ver a Jesús en el templo, rodeado de gente a la cual enseñaba. No tenía que hacer convocatorias, no tenía que poner avisos, no tenía que hacer campaña. La campaña la hacía su enseñanza misma. En Mateo 7, 28 y 29 dice que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Él tenía una autoridad con la cual enseñaba. Era verdadera la enseñanza que daba. Y bueno, dice ahí que se sentó. Los maestros se sentaban y alrededor estaban los alumnos. Cuando se dice cátedra, la cátedra significa silla. Él se sentaba, no sabemos bien si en una silla, no se cree, pero tal vez en un escaloncito de por ahí, en un lugar, en una roca tal vez, y enseñaba. Los demás acudían a recibir su enseñanza. Hasta que algo lo interrumpe. Versículo 3. Los escribas y los fariseos, fieles alumnos del maestro, ¿verdad? No eran fieles alumnos del maestro. Eran espías encubiertos que se metían falsamente a escuchar la enseñanza de Jesús para después tener con qué acusarlo. Y algunos de ellos maliciosamente hicieron muchas preguntas difíciles al Señor. Algunos le preguntaron sobre si estaba de acuerdo en dar impuestos a Roma. Y tal vez con esa decían, ya lo tenemos, porque si dice que sí, entonces no ama a nuestro pueblo, está de acuerdo con los romanos. Y si dice que no, lo acusamos con los romanos. Y que ellos vengan y que lo ajusticien. Lo tenemos. Pero el Señor escapaba sabiamente de estas acechanzas.
También le preguntaron sobre el día de reposo, algo marcado en la ley y donde él actuaba, donde él hacía milagros. Oye, ¿no has escuchado que en la ley está el día de reposo y tú andas haciendo el bien? Pecado. El Señor Jesús contestaba: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. También le preguntaron sobre la facilidad de otorgarle una carta de divorcio por cualquier causa a su mujer. También pensaban que lo tenían. La ley dice esto, pero ¿tú qué dices? ¿Vas a contradecir a Moisés? También le preguntaron sobre cuál era el gran mandamiento de la ley. Y así otros interrogatorios maliciosos, buscando encontrar palabras que él pudiera haber dicho incorrectamente y tenerlo, ¿verdad? Dice aquí, versículo 3, los escribas y los fariseos trajeron no solamente una pregunta, aquí ya trajeron, pues prácticamente montaron la obra de teatro ahí. Otro poco y traen a la mujer con el varón teniendo relaciones ilícitas ahí. Señor, ¿qué vas a hacer? Dice aquí, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio dijeron a Jesús: Maestro. Esta expresión también parece burla de parte de ellos. Se están burlando. Oh, Rabí, tú que todo lo sabes. Oh, Maestro, tú que enseñas a todo este pueblo ignorante, pero a nosotros no nos has podido convencer. Oh, gran Maestro, a ver qué dice en tu gran sabiduría, porque te vamos a enfrentar con la ley. Le ponen una prueba para que el Señor no salga limpio de ahí. Lo querían apresar en sus propias palabras. Y por una parte, ya metiéndonos en el caso, citan que traen a una mujer sorprendida en adulterio. El adulterio pues es pecado. Éxodo 20:14 dice así: no cometerás adulterio, como parte de la lista de los 10 mandamientos. Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. No solamente no debían hacerlo, sino tenía consecuencias. La consecuencia era la muerte. El adulterio hemos visto que era básicamente cuando la mujer, porque sí estaba basado en la relación específica de la mujer, si la mujer tenía sobre sí una relación y se involucraba en otra relación, ahí se daba lugar al adulterio. El hecho de la infidelidad, el hecho de buscar otra relación afuera de la que ya tenía, del matrimonio. Un comentario de nuestro hermano MacArthur sobre este asunto dice: desde el punto de vista puramente legal, estos hombres estaban en lo correcto al decir que la mujer merecía morir, pero las circunstancias sugieren que tenían algo más en mente. A ellos no les interesaba tanto la justicia, ¿verdad? Les interesaba qué opinaba Jesús. Sigue la cita: los motivos de los fariseos eran obvios. Usaban a la mujer para intentar tenderle una trampa a Jesús. Había algo más importante para ellos que ver la justicia cumplida. Esto decían para tentarle, para poder acusarle, como solía ser el caso de los escribas y fariseos. Intentaron forzar a Jesús a decir algo de lo que lo pudieran acusar para destruirlo. Ahora este caso pues requiere investigación. Llegan las evidencias, llega la carpeta, llegan los testigos, llegan todos, pero vemos que Jesús está en otra cosa. Él estaba en su enseñanza y llegan y abruptamente lo interrumpen. Optó por ni verlos, bajó la mirada y comenzó a escribir en la tierra. Algunos se han preguntado: ¿qué enigma? ¿Qué habrá escrito? Que alguien nos diga.
¿Qué estaba escribiendo o qué estaba dibujando? Lo mismo sucedió cuando estaba en la barca y que se viene esa gran tormenta. Él se fue a dormir y se quedó ahí. Va a venir una gran tormenta, ya lo sé. Voy a estar allá durmiendo. Señor, despierta que perecemos. Está bien, cálmense. Vamos a calmar la tormenta. Aquí a estos fariseos pues no les presta atención. Dice ahí versículo, ¿dónde estábamos? En el 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, versículo 5, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Hasta aquí, antes de escuchar la respuesta de Jesús, tenemos que hacernos preguntas. El adulterio, por su misma naturaleza, es un pecado que implica a dos personas. Ya leímos en Levítico que dice que ambos deben morir. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? No lo trajeron, pero ahí dice que lo encontraron en el acto mismo de adulterio. Número 2, ¿por qué no la arrestaron? Pues si ellos dicen que es una cuestión de la ley, ¿por qué no la arrestaron? Más bien, la llevaron al Sanedrín y la juzgaron allí. Si en verdad era justicia lo que ellos buscaban. ¿Por qué llevar a esa mujer ante el Señor? Cuando un joven se acercó y le dijo: Señor, hazme justicia porque mi hermano no quiere repartir la herencia conmigo. Jesús le dice: ¿quién me puso por juez? Yo no soy juez. Yo no soy juez. Aquí ellos lo están tomando por juez. Tampoco era miembro del Sanedrín. Tampoco había la necesidad de consultarlo con un rabino. El asunto estaba clarísimo. Como los niños, ¿verdad? No hagas esto. Pero a lo mejor sí se puede. Los acusadores de esta mujer creían que tenían al Señor entre la espada y la pared. Si por un lado él se oponía a apedrearla, lo iban a acusar de violar la ley con un caso tan claro. Por otro lado, si él aceptaba la ejecución, ¿dónde iba a quedar la reputación de Jesús y la compasión de Jesús ante aquellos pecadores con los que usualmente comía y no los condenaba? Los fariseos condenaron a Jesús de con pecadores, con rameras, con publicanos, va y come con ellos. Y no los juzga, no los condena. ¿Dónde iba a quedar la compasión de Jesús? Ellos creían que lo tenían en contra de la espada y la pared. Ahora, en esta historia puede ser que ya nos veamos reflejados, ¿verdad? Y no como Jesús. Algunos nos queramos identificar con Jesús. Sí, tráiganme el caso que quieran. Yo ahorita voy a hablar con justicia y rectitud y van a ver. De ningún modo. Creo que donde nos podemos reflejar es en estos escribas y fariseos. Porque estamos enojados contra el pecado de otro. Vemos el pecado del otro, como citábamos en Mateo 7 que vimos la lección pasada. Vemos muy grande la paja del otro, pero no vemos la viga nuestra. Estamos indignados. Queremos que el Señor juzgue al otro. Queremos que la tierra abra su boca y los trague vivos. Queremos que fuego descienda del cielo y los haga arder. Señor, mira lo que han hecho, lo que él o ella hace.
no lo vas a pasar por alto. Tú escribiste la ley. Paradójicamente creo que Jesús, y por eso aparece ese detalle, de que él estaba escribiendo en tierra. Quizá para decirnos, ¿qué no saben que yo escribí la ley? Mi propio dedo escribió y grabó esas tablas de la ley. Yo escribí, no cometerás adulterio. Y vienes a mí a preguntarme, ¿qué se debe hacer en este caso de la ley? Como si no la conociera. Yo la escribí. Date cuenta. Tal vez ahí el Señor Jesús escribió otra vez los 10 mandamientos. Está el adulterio, pero también está las blasfemias, tomar el nombre de Dios en vano. También está mentir, también está codiciar, también está asesinar, no honrar a los padres. Tú vienes viendo esa paja, bastante grande esa paja de la mujer, pero no ves tu viga, no te ves a ti mismo. Tú te estás poniendo en ese caso como el acusador y vienes delante de Dios, venimos delante de Dios exigiéndole justicia. Tú y yo hemos sido muchas veces como esos escribas y fariseos, acusando, exponiendo una situación de alguien, deseando que el Señor haga justicia. Vimos la semana pasada que había razones por las cuales es normal que veamos el pecado en otros. La primera razón es porque somos iguales a ellos. Vemos el pecado en otro porque es el mismo pecado que tenemos y buscamos que el de ellos sea mayor para poder justificarnos nosotros. También vemos estas faltas en ellos como en un espejo al cual no queremos voltear a ver. Lo que constantemente criticamos en otros es lo que constantemente tenemos nosotros. También veíamos la semana pasada que al hacer esto crea un efecto en nosotros, crea ceguera. Al no vernos a nosotros mismos y decir que vemos a los otros, pero ¿cómo vas a ver la paja de tu hermano si no puedes ver la viga, si estás ciego? ¿Cómo quieres corregirlo si tú mismo no te has corregido? Ahora, esta enseñanza tiene un veredicto. El veredicto parece que ya está. Solamente van con Jesús para ver qué opina él. Dice el versículo 7. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Por un lado, ellos venían exigiendo justicia. Lo que tal vez esperaban los oyentes de ahí o la misma mujer era misericordia. Tengan piedad de mí, denme otra oportunidad. ¿Cómo conciliar la justicia y la misericordia? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Señor, ¿no es acaso contradictorio? ¿Cómo puedes tú, siendo justo, perdonar al pecador? ¿Por qué? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer justicia? ¿Por qué entonces perdonas? ¿Cómo puede Dios perdonar y todavía ser justo? Ese es un dilema que se ha planteado por siempre. Pero gracias a Dios que en la persona de Jesucristo tiene lugar tanto la justicia como la misericordia. Él es quien pagó con su vida por el pecado, satisfaciendo así la justicia de Dios. Habiendo satisfecho la justicia, el pago, la condena, ahora puede perdonar sin ninguna reclamación en su contra. Romanos 3, del 24 al 26,
nos hablan acerca de esto. Vamos a darle lectura. Romanos 3, del 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. La palabra propiciación significa satisfacer aquella justicia que es exigida. Dice versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Justificar a un pecador no es lo correcto. Es una abominación llamarle justo a lo injusto, llamarle malo a lo bueno. ¿Cómo el Señor puede ser justo si al mismo tiempo Él justifica al pecador? Dice acá, por Cristo Jesús, porque en su muerte, en su crucifixión, fue exhibido públicamente para demostrar en este tiempo su justicia. Dice ahí el versículo 25 que en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pero en Cristo encuentran plena satisfacción, la justicia encuentra plena satisfacción. Y estos pecados incluyen desde Adán. Dios fue tolerante con el pecado de los hombres desde Adán, simbolizando que un día iba a venir el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, para morir por los pecados de todos. La cruz es la máxima expresión de la justicia y la misericordia de Dios. Por un lado, la ira de Dios fue satisfecha, a tal grado que tuvo que morir el Hijo de Dios. Por otro lado, Él puede extender el perdón. Abre los brazos y recibe al pecador, porque Él puede perdonarlo. Primera de Pedro 3:18, lo cito, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. En esa cruz, la ira de Dios y el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pero la verdad de su ley que condena, se han encontrado y hemos salido librados por la fe en Cristo Jesús. La escena de Juan capítulo 8 sigue desarrollándose. Los fariseos y los escribas insistiendo a Jesús que responda. Responde rápido, aquí estamos, no nos vamos a ir hasta que nos digas qué hacer con esta mujer. Jesús, tomándolo con calma, no sabemos, no se nos dice cuántas veces le insistieron, qué tanto se acercaron, si lo pudieron incluso empujar o llamar la atención. Despierta. Le quitaron tal vez el palito o la piedra, deja de escribir, queremos escuchar lo que dices. Al parecer no sucedió eso, pero ellos desesperadamente querían una respuesta. El Señor se enderezó, levantó su cabeza y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Qué respuesta del Señor? ¿Qué respuesta? Está validando lo que dice la ley. En Deuteronomio 17:7 dice así, Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos
caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hay un pecado que es digno de muerte. Los testigos que vieron y que apreciaron eso son los que deben tomar las piedras, estar en la primera fila y arrojarlas sobre el pecador. Por lo tanto, el Señor Jesús dice: adelante. Los testigos, los de primera línea, los de mejor fuente, que tomen su piedra y que la arrojen. Aunque ahí añade: aquellos que estén libres de pecado. Vimos la lección pasada también que no era esa la interpretación, que hasta que estemos sin pecado entonces podemos acercarnos a observar o ayudar, y ahí es la gran diferencia. Si tú estás esperando ser completamente santo para tener todo el derecho de acusar y señalar, pues ya ahí estás mal. Tú no eres juez, yo no soy juez, nadie es juez. No estemos buscando una falsa santidad que nos dé el derecho a condenar a todos. Así no es. Busca tu santidad para poder acercarte a ayudar a los demás. Juzgar, además de examinar, significaba condenar. La primera parte es muy buena. Te juntas con tu hermano y examinas la situación. Vamos a analizar. ¿Qué te llevó a esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué te metiste en este problema? Considero que fue esto y esto. Cuéntame la situación. ¿Qué pasó? Y juntos vamos a examinarla. Te quiero ayudar, me involucro contigo. Vamos a salir juntos de esto. Pero si tú solamente buscas señalar y destruir, estás como estos fariseos. Querían una ejecución rápida, veloz, sin misericordia, sin análisis. Él pecó y la Biblia dice: listo, que muera, después investigamos. Aquí Jesús responde esquivando las dos armas. Lo querían presionar con la ley y también lo querían presionar con la compasión. Él esquivó ambas. Él nos manda a que primero quitemos la viga y luego nos acerquemos a quitar la paja. Por tanto, Jesús les regresa el balón. El balón ahora está en su cancha. Jesús les responde diciendo: bueno, adelante. Si ustedes se sienten en tal condición, si ustedes están libres totalmente de la ceguera espiritual, libres totalmente delante de Dios, pues adelante, arrójenle la piedra. Los acusadores son reprendidos. Los acusadores ahora son acusados por sus propias conciencias, y eso es algo que tenemos que valorar, porque estos fariseos endurecidos en ese momento o se ablandaron un poco, o tal vez dijeron: no voy a ser el único ridículo que sí agarre mi piedra y la arroje, ¿verdad? Y falta que no le dé. ¿Cómo voy a quedar? Se van a burlar de mí, porque les importaba más eso. Los acusadores son reprendidos. Y dice acá algo que tenemos que notar. Versículo 8. E inclinándose de nuevo, el Señor dio la sentencia y regresó a escribir ahí en tierra lo que estaba haciendo. Versículo 9. Al oír esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Algo que se puede notar ahí es que los de mayor edad pues tenían una conciencia más cargada de pecados, un costal más grande que cargar. Todos mis pecados, ¿tendré pecados o no? No, pues sí tengo, y bastantes. Ahí está mi piedra, será en otra ocasión. Los jóvenes, tal vez esperando a que alguien diera el primer paso, pues yo ni los veo, ni he visto mis pecados.
yo sí le entro. Pero no, fueron dejando las piedras, siguieron el ejemplo de los ancianos y se fueron. Jesús ahora habla con la acusada, versículo 10. Algo importante a resaltar ahí es, si ellos de verdad eran testigos, ¿qué les impidió arrojar la piedra? Y como dijimos, ¿dónde está el hombre que estaba cometiendo el adulterio? ¿Sabes qué nos hace pensar eso? Que a lo mejor ellos eran cómplices. Que a lo mejor uno de ellos era el que tenía la relación con esta mujer. No, tú escóndete, tú vete para allá. Pero llevamos a la mujer a ver qué dice el maestro. Y si eres cómplice, pues también tu conciencia te acusa. Voy a arrojar la piedra, pero también yo debería estar ahí. Y si esto se investiga más a profundidad, yo tendría que estar ahí. Y van a arrojar piedras contra mí. Ahora sí, versículo 10. Enderezándose Jesús, habla con ella. Le dice, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Ninguno arrojó su piedra. Ninguno dijo otras cosas. Ni te llevó contra otro juez. Este juez no sirve, vamos con otro. O vamos ahora sí al Sanedrín, o vamos a la justicia civil. La justicia, ¿dónde queda la justicia? Se acabó la emoción de los fariseos por la justicia. La dejaron ahí sola. No la condenaron. Jesús le dice, ninguno de ellos te ha condenado. Ninguno, Señor, responde ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Jesús no vino a este mundo a condenar, vino a salvar, vino a otorgar su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba juzgado, ya tenían quien los juzgara, la ley de Moisés, y estaba el mundo condenado. No tenía que venir a condenar a nadie, ya estaban. Viene Jesús a otorgar gracia y misericordia, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Un día sí vendrá a juzgar, y de eso hay que tener mucho cuidado. No va a dejar ese juicio en manos de pecadores como tú y como yo, que a la mera hora nuestras conciencias nos acusarán que quitaremos la piedra de nuestras manos. Ese día Él juzgará con justo juicio. Abrirá los libros donde están tus obras escritas y te juzgará por ellas, condenándote a la muerte segunda, al infierno. Pero eso no es hoy, eso tomará lugar. Hoy hay oportunidad de la misericordia y la gracia de Jesús. Jesús vino a perdonar y a salvar. Jesús no la condena. Tampoco le dice, ve y haz lo que quieras, sigue pecando. No te preocupes. Te vuelven a agarrar, vuelves a venir conmigo. Y aplicamos la misma. Jesús le dice, ve y no peques más. Yo tampoco te condeno ahora. En un futuro, si tú no te arrepientes, si tú no crees, si tú no vives de acuerdo a la justicia de Dios, ahí sí vendré y te juzgaré. Pero hoy hay una invitación a vivir de acuerdo al perdón. Una invitación a vivir de acuerdo a la gracia de Dios sobre nosotros. Una invitación a vivir dignamente como un hijo de Dios, valorando el perdón. Imagínate esta mujer, se levanta de ahí, va con el varón con el que estaba y le dice, ¿en qué nos quedamos? ¿Te imaginas? Una persona que está pisoteando el perdón de Dios.
que está menospreciando la gracia de Dios. Se convierte en lo que vimos también la vez pasada, en un cerdo o en un perro. El perro vuelve a su vómito y el cerdo a revolcarse en el lodo del cual fue sacado. ¿Te imaginas esta mujer yendo ahora de casa en casa acusando a otros? Yo me libré porque pues no se esclareció bien mi caso, pero tú sí. Vamos a llevarte a que te apedreen, porque tú sí has pecado más. Lo que se puede ver de esta mujer es que, no nos los dice, pero creo yo que se desbordó en lágrimas. Se desbordó en amor hacia su Señor. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice el Señor Jesús. A esta mujer se le perdonó la vida, nada más y nada menos. ¿Amará al Señor con su vida o con lo que le sobra? Con su propia vida. Ese es el encuentro que tenemos todos nosotros con Jesús. Si bien nos podemos identificar con esos acusadores, también nos debemos identificar con esta mujer. Cuando comenzamos a leer la palabra y cuando la seguimos leyendo y todos los días, vamos a vernos acusados por la palabra de Dios, porque pecamos constantemente. Y te tienes que ver ahí, y tienes que ver tu sentencia de muerte sobre ti, pero tienes que voltear a ver a Cristo, el cual te dice: no te condeno, ve y no peques más. El cual te dice: arrepiéntete y cree. El cual te dice: confía en mí, yo soy el Salvador, en mí hay esperanza, yo soy el Salvador. Los encuentros con Jesús transformaron a la gente. No volvieron a ser igual. Tú no puedes decir que tuviste un encuentro con Jesús y sigues igual. Sería ridículo. Así como lo vimos con esta mujer, sería ridículo que esta mujer volviera a lo mismo. No puedes tú decir: he tenido un encuentro con Jesús, me ha transformado, me ha salvado. Cuán glorioso fue ese momento, y sigues igual. Estás tal vez imaginando un encuentro con Jesús. Ven a Cristo. Siéntete acusado por la ley. Siéntete condenado, porque eso es el Evangelio. La mala noticia de que estás condenado. La ley de Dios te condena y mereces la muerte. No hay de otra. Pero siéntete también con esperanza de que en Cristo hay oportunidad, hay salvación. Refúgiate en Él. Míralo a Él. Míralo a Él y sé salvo, dice Isaías. Jesucristo resalta aquí: Él es el centro de esta historia. Él es justo y es perdonador. Él es el Dios salvador, el Dios recto que no quebranta su propia palabra, el Dios que toleró los pecados y los sigue haciendo, y que un día vendrá con su santa justicia a culminarla, a exigir esa satisfacción. Pero al día de hoy abre sus brazos y concede misericordia y gracia. Y eso es lo que predicamos, eso es lo que anunciamos a todos: la gracia y la misericordia. No invitamos a la gente: ven a la iglesia donde somos perfectos y nunca pecamos. Ven a la iglesia donde aquí somos buenos. Ven a la iglesia donde somos pecadores que hemos sido salvados por un Dios justo y perdonador. Un Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos ha concedido la fe para creer en Él y la salvación.
No la merecemos, merecemos la condenación, pero Él nos ha otorgado misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Vendrás a Cristo? La ley te acusa. El dedo que está escribiendo en tierra es el dedo que escribió esa ley, es ese Dios justo, legislador, santo, que es digno de temerse. Es un Dios que castiga, un Dios que reprende al pecador. Pero ven al mismo Dios que otorga la misericordia y la oportunidad para salvación. Oremos. Dios bueno, Dios de verdad, Dios de perdón, Dios de compasión, cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán gloriosa es tu palabra. Cuán grande es tu corazón de amor. Porque, Señor, si juzgas a toda la tierra, a todo el mundo, a todos los seres humanos, serás glorificado por ser justo. Si envías en este momento a todo mundo al infierno, serás completamente justo. La creación y tus ángeles aplaudirán con gran gozo y habrá celebración en los cielos por tu justicia, porque le has dado el justo pago a los pecadores por haberse rebelado contra ti. Y eso sucederá un día, pero el día de hoy tú extiendes tu misericordia, tu mano, esa mano que si bien acusa y condena, también sana y salva, también acaricia, también recibe al pecador. Y tú, Señor, has salido a buscar esos pecadores de los cuales damos testimonio y aquí estamos. Nos has buscado y nos has encontrado y nos has traído, Señor. Ayúdanos a comprender esta lección de no ser prontos para juzgar, de no utilizar la ley como manipulación que nos dé el derecho de destruir a los demás, sino de ver la gran compasión que tiene tu Hijo Cristo ante pecados escandalosos, ante pecados abiertos, y cómo tu Hijo Cristo puede perdonar cualquier clase de pecado. Y eso no lo hace injusto. Padre, perdónanos. Padre, salva, por favor, a todos aquellos que escuchen este mensaje del Evangelio, en donde tu ley los condena, pero tu gracia los puede salvar. Haz una obra especial en ellos, Señor, que puedan venir en arrepentimiento y fe a ti, y que puedan salir como esa mujer, transformados, con una vida nueva, con una vida que busque honrar y glorificar a aquel Señor que los ha perdonado. Te alabamos, bendito Dios, te agradecemos por este tiempo, por este culto, te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que estamos hoy aquí, por aquellos que no pudieron venir, por aquellos alrededor del mundo que también se congregan a adorarte y alabarte, y que también tienen pruebas y tribulaciones al igual que nosotros, que al igual siguen batallando con sus pecados al igual que nosotros. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón lleno de compasión como tu Hijo Cristo, y avancemos cada día más en amarte más, en conocerte más. Te bendecimos, te alabamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado el culto de esta mañana, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.